Antes que nada quiero agradecer la asistencia, agradecer a las autoridades de OSPACA de asistir por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de interactuar un poco sobre el tabaquismo, sobre todos los aspectos que implican el fumar, para que podamos llevarnos una idea y una aproximación de la importancia de realizar una cesación tabáquica y la importancia que tiene en nuestro medio la contaminación con humo ambiental de tabaco. Siempre nos preguntamos por qué fuman los que fuman. Si realmente ahora hay un auge en el cual sabemos que fumar hace mal, sabemos que la tendencia es a no fumar, a lo contrario que por ahí lo que se podía percibir en muchos años atrás, pero la gente sigue fumando. Entonces siempre nos preguntamos por qué sigue pasando esto. Y en esto hay una evolución del concepto del tabaquismo, en el cual se genera en años muy remotos, por ahí por el año 64, en el cual hablábamos de un hábito de fumar, o sea, una forma de vida. Fumo porque solamente lo elegí y bueno, convivo con este hábito y no pasa nada. Ya en 1979 se hablaba no solamente de que producía un hábito, sino también una dependencia. Acá ya empezó a aparecer el concepto de que dependo de un cigarrillo para poder realizar muchas acciones, dependo de un cigarrillo para poder manejarme dentro de mi vida, y ya en el año 1988 aparece firmemente el concepto de adicción. Se podía ver que distintos pacientes que fumaban podían o explicaban que fumaban porque estaban muy nerviosos o porque estaban muy relajados, o porque se sentían mucho mejor socialmente, porque se sentían más seguros. Entonces se empieza a engranar todo esto y ya no se justifica solamente desde un solo punto de vista, sino que se toma todo como una misma acción y se empieza a hablar con el término de adicción. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de fumar? De una triple dependencia. Esto es el engranaje después de mucho tiempo en el cual se puede comprender que el fumar implica una dependencia física mediada directamente por los receptores, por todas las sustancias que contiene un cigarrillo, una dependencia psíquica y factores sociales. El cigarrillo o el tabaquismo se trata en realidad de una epidemia. Este es un nombre, o por ahí una determinación muy fuerte, porque estamos acostumbrados a nombrar como epidemia por ahí brotes de tanto de bacterianos como virales, y el tabaquismo también es una epidemia que se ha desparramado, se ha difundido por todo el mundo, que mata una cantidad importantísima de personas y que cada vez son más tempranas las edades a las cuales se comienza a fumar. Algunas de las cifras un poco alarmantes, pero para el año 2030 matará más de 8 millones de personas. El 80% corresponde en países de desarrollo. Y ustedes dirán, por ahí, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué en países de desarrollo? Bueno, realmente por ahí la justificación es que son países que tienen pocos aportes a lucha antitabaco, o que por ahí la han comenzado más recientemente, o por ahí que no tienen aportes realmente a esta lucha. Aquellos países donde todavía son más débiles las políticas de control, por ahí muy permisivos. Nosotros recientemente se está aplicando esta ley en casinos, lo cual, por ejemplo, en la provincia de Mendoza hace 5 años no existía, porque también se permitía fumar, si bien ya había empezado la protección hacia los no fumadores, no permitiendo que se fumara en lugares públicos. En el siglo XX el tabaco mató aproximadamente 100 millones de personas, y ustedes acá van a poder entender por qué hablamos de una epidemia y por qué hablamos de un impacto social que es realmente importante. Y en Argentina podemos hablar de que produce 40.000 muertes por año, y lo peor de todo esto es que son muertes prevenibles, muertes relacionadas directamente con el tabaco, porque si hablamos que un paciente murió de un cáncer de pulmón, que si no fuese por el tabaquismo realmente sería raro ver un cáncer de pulmón, los neumonólogos no veríamos tanto, podemos entender que son muertes relacionadas directamente. Y esta edad de comienzo, que por ahí nos alarmamos, que va en nuestro medio, esto es en Argentina, alrededor de los 12 a 13 años. Todas estas estadísticas realmente se sacan de encuestas que se van haciendo en distintos colegios, directamente a los chicos, y podemos ver que la edad de presentación ha ido disminuyendo para comenzar ya en edades muy tempranas. Es muy similar a lo que ocurre en otros países. Si hablamos de porcentajes, podemos ver algún slide en el cual nos muestra que estamos alrededor del 25% entre los chicos entre 15 y 16 años. Y ya estamos hablando de que va penetrando en la niñez. Hoy los pediatras, hoy por hoy, bueno, acá está la doctora Manson, que hace neumonología pediatra, que realmente por ahí nos pueda comentar
cuál es la importancia y cómo vamos viendo que cada vez más los niños están comprometidos con esta adicción de tabaco, y creo que se ve frecuentemente en el consultorio, en la consulta con niños o que están expuestos a ambiente de humo de tabaco o que directamente por ahí fuman. Difícil interrogar a los pacientes junto con sus padres en el momento de la consulta, pero en verdad se está viendo en los colegios el inicio o el primer contacto con el cigarrillo alrededor de los 10 u 11 años. Entonces, acá podemos ver claramente en este slide que entre chicos de 14 a 15 años tenemos un 31% de pacientes que ya han probado o que están fumando. También tenemos estadística en un rango de los chicos de 7 años que también han probado o ya están fumando, y 16 años o más. Y acá podemos ver cómo claramente, si bien hay edades en las cuales se equipara el tabaquismo tanto en hombres como en mujeres, vemos que las mujeres por ahí comienzan a fumar en edades más tempranas y se estima que es mayor la cantidad de pacientes varones fumadores y que fuman en mayor cantidad, pero las mujeres cada vez están fumando más. Y lo que es más importante, a edades por ahí más tardías, no tanto en un inicio en la niñez o adolescencia, sino en edades más tarde. Y este estudio en estudiantes de la República Argentina nos muestra también una alta incidencia de pacientes, de chicos, en realidad adolescentes de 16 años, los cuales, fíjense que en varones, por ejemplo, tenemos casi un 44% que se estima que en el último mes al menos probaron un cigarrillo. Según una encuesta mundial, el 25% de los pacientes que van en un rango de 13 a 15 años son fumadores. Si volvemos al slide anterior, coincide con la estadística nuestra en la República Argentina. Y hasta acá todo bien, porque en realidad, bueno, lo único que hemos hecho es ser meros espectadores de lo que está pasando en el mundo, cuál es la incidencia, cuáles son las probabilidades, cuáles son las edades. Pero bueno, en realidad se necesitaba de una legislación que empezara a frenar todo esto. Es cuando la Organización Mundial de la Salud, con el convenio marco de control de tabaco, se asocian para decir, bueno, reconocemos que es una adicción que existe, que es una adicción que afecta a las personas, no solamente a las personas fumadoras, sino a los no fumadores. Entonces era necesario crear un marco, darle toda una contención legal a esto para poder empezar a abordar el tema. Y en nuestro medio, en nuestro país, en realidad tenemos la ley 26.687, que es la que legisla también todo el tema de tabaquismo. Y tenemos 4 objetivos dentro de este marco convenio. En primer lugar, se empezó a hablar que había que disminuir la accesibilidad, no hacerlo tan fácil. No podía ser que un menor fuese y compre cigarrillos libremente. No puede ser que haya máquinas que vendan cigarrillos, como sucedió en otros países, y que nadie sepa quién es el destinatario final. Apuntar también a regular el tamaño mínimo de unidades, que también se trata de que no se vendan cigarrillos sueltos y que también se tenga un control sobre esto. Aumentar los precios e impuestos también, si bien por ahí escuchamos a los fumadores que siguen fumando, aunque le aumenten los precios, pero también se trata en un marco total de tratar de frenar un poco el consumo a través de distintas medidas. El objetivo 2 está destinado a la promoción de estilos de vida sin tabaco. Siempre un poco lo que hemos hablado es que tenemos ya muchos años de propaganda en pro del tabaquismo. Mensajes de contrapublicidad también es uno de los objetivos. Acá tenemos un slide que muestra una propaganda, obviamente no es de nuestro país, pero en el cual un odontólogo nos decía, bueno, que si fumaba estos cigarrillos con filtro, obviamente no íbamos a tener ningún tipo de problema. Acá hay también una propuesta médica en la cual incluso se pone un número de médicos que aconsejan, bueno, fumar estos cigarrillos pues realmente son menos dañinos, podríamos decirlo de alguna forma. Y el objetivo 3, para mí uno de los más importantes, es el de promover ambientes libres de humo. ¿Sí? Ahora ya empezamos a hablar, y cuando se empieza a legislar dentro de nuestro país, se habla de que primero vamos a proteger a esa persona que no fuma, que ha decidido no fumar y que ha decidido vivir libremente sin el humo del tabaco. Primero declarar
esta parte, esta pancita, como libre de humo de tabaco. Esto para mayormente las mujeres que fuman, que por ahí quedan embarazadas, que por ahí quieren decidir quedar embarazadas. Tratamos de que este espacio sea libre de humo de tabaco, porque la persona que ya está acá adentro no puede decidir y hay que protegerla. En el objetivo 4, y si bien es el último objetivo, pero ya no, nos habla de la cesación de tabaquismo. Esto es, poder ofrecer tratamientos, poder ofrecer consejos y que haya acceso a poder hacer un tratamiento para poder dejar de fumar. Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué hoy tienen, o el paciente se pregunta por qué hoy tiene que dejar de fumar? Y la respuesta es porque es una adicción, porque hoy estás a tiempo, porque tal vez solo es mucho más difícil y porque podemos ayudarte. Cuando hablamos de tabaquismo pasivo, decimos que es la exposición involuntaria de los no fumadores al humo ambiental de tabaco. Y por ahí esto también hay una tendencia que dice que, bueno, por ahí no se tiene en cuenta de que es el mismo daño que se produce en el que no fuma como en el que fuma. El humo ambiental de tabaco es un humo que se encuentra en el ambiente donde alguien está fumando o donde alguien fumó. Yo siempre le digo a los pacientes, en un lugar donde alguien ha fumado, van a quedar todas las sustancias en el ambiente, excepto que se ventile durante un tiempo muy prolongado. Incluso si fuma en el auto, van a quedar adheridas a paredes del auto, a la ropa, y eso también es perjudicial. Y son 4.000 sustancias tóxicas, ese número, ni uno más ni uno menos. Dentro de esas 4.000 sustancias tóxicas tenemos identificados científicamente 50 carcinógenos conocidos. ¿Qué significa carcinógeno? Es toda sustancia que me va a producir un cambio, un deterioro en mi organismo con mayores probabilidades, por ejemplo, de cáncer. Por ejemplo, y acá van a haber sustancias que por ahí les va a parecer muy extrañas, por ejemplo, los insecticidas, o el cadmio, o el butano, la naftalina, el amonio, el ácido acético, la hidracina, acetona, y acá tenemos dónde se encuentra, por ejemplo, normalmente todas estas sustancias. Obviamente, por ejemplo, los insecticidas como el DDT están puestos para proteger el tabaco, que no se lo coman los insectos cuando está en depósitos, y todas estas demás sustancias están puestas a propósito para producir una mayor adicción. ¿Dónde ocurre el tabaquismo pasivo? Y ocurre desde el útero materno hasta el auto donde yo voy viajando, ¿sí? En el hogar, en los ambientes laborales, en los lugares públicos como oficinas, bares, restaurantes. Y ustedes me van a preguntar, pero ¿cómo podemos medir eso o cómo podemos comprobar eso? Y bueno, y por suerte en medicina los avances nos permiten detectar un montón de sustancias. Y hoy hablamos que si a un bebé le hacemos un dosaje de ácido de nicotina en orina, que se llama cotininuria, podemos detectar, y lo hacemos al papá, podemos equiparar y vamos a ver que la misma cantidad de sustancias que hay de cotinina en orina del bebé, lo tenemos en los papás. ¿Cuál es el impacto que tiene en la salud de los argentinos? Bueno, como decíamos anteriormente, mueren 40.000. De estas 40.000 personas, 6.000 son fumadores pasivos. Y cuando nosotros por ahí interrogamos a los pacientes, y principalmente la señora o la abuelita nos dice, yo nunca fumé, pero mi marido fumaba en la cama y permanentemente y fumaba 40 por día, y le hacemos un estudio, una espirometría, y le medimos la capacidad de los pulmones y le hacemos radiografía, y la abuela tiene los mismos pulmones que tendría cualquier persona que hubiese fumado 40 cigarrillos por día durante 30 o 40 años. Entonces, sabiendo todo esto, podemos decir ante una pregunta si solamente molesta, sí molesta y también enferma cuando hablamos de tabaquismo pasivo. Y dentro de los efectos perjudiciales podemos hablar realmente mucho tiempo, pero es importante saber que va desde un daño en la piel o el cabello hasta un ataque cerebral o un cáncer de pulmón, un infarto miocárdico, bajo peso al nacer en los niños, una otitis crónica, una irritación ocular, un asma, miles de enfermedades, cientos de enfermedades que realmente cuando tenemos tabaquismo cercano, ni siquiera vamos a hablar del propio del paciente, podemos asociarla en forma directa. Dentro de la mujer y el feto tenemos efecto tanto para la mamá fumadora como para el feto expuesto. Dentro de la mamá fumadora, aborto espontáneo, partos prematuros, bajo peso de la madre,
menopausia prematura y disminución de la fecundidad. Y dentro del feto expuesto, incremento en la mortalidad perinatal, mayor tasa de internaciones al nacer, menor peso al nacer y malformaciones congénitas. Bueno, y dentro del tabaquismo pasivo en los niños también tenemos alergia a distintos alimentos, dermatitis, caries, aunque parezca raro, mayor probabilidad de adicción. Está comprobado también en niños que conviven en ambientes de fumadores que puedan tener más predisposición a fumar durante la adolescencia o edad adulta. Y distintos riesgos también en su salud general. En conclusión, la exposición al humo de tabaco ambiental es un problema de salud pública mundial. El tabaquismo pasivo es responsable del 15% de la muerte producida por el tabaco y existe evidencia inequívoca, como recién nombraba, sobre el daño producido por el tabaquismo pasivo tanto en adultos como en niños. Recordemos, dentro de esas 40.000 muertes hay 6.000 que han sido fumadores pasivos. Un muerto cada 8 segundos a nivel mundial. Y en promedio un fumador tendría 10 años menos de vida. ¿A qué apuntamos? A la educación permanente, educar y difundir, comunicar cuáles son los efectos que el cigarrillo tiene, formar como agentes transmisores de salud y no de adicciones, y concientizar a la población general, concientizarnos a nosotros y concientizar a nuestros hijos, concientizarnos todos para poder llevar adelante esta lucha. Entonces, dentro de las terapias de tratamiento para el tabaquismo, tenemos la terapia de reemplazo nicotínico. Y ustedes por acá me van a preguntar, bueno, pero ¿por qué si alguien quiere dejar de fumar, yo le daría nicotina precisamente para dejar de fumar? Realmente lo que estoy haciendo es tratar de saturar un sistema y no usar todas esas sustancias, esas 4.000 sustancias que contiene un cigarrillo, lo cual me daría un efecto beneficioso porque realmente lo que estoy haciendo es como hacer una sobrecarga de nicotina, pero sin tener en cuenta o sin tener aporte de esas 4.000 sustancias. Obviamente la terapia de reemplazo nicotínico tiene sus contraindicaciones, que por ejemplo es en el embarazo y la lactancia. Y ya vamos a ver que en embarazo y lactancia, en realidad ningún tratamiento para dejar de fumar, salvo la terapia solamente conductual, está aceptada. Bupropión es un medicamento que es un antidepresivo. Bueno, acá tenemos un psiquiatra que nos puede hablar mejor, pero es un medicamento que antiguamente se usaba solamente en casos de depresión. Un poco para hacerlo sencillo, en pacientes fumadores con depresión se pudo ver que tenía algún efecto sobre la cesación tabáquica, sobre ese deseo de fumar y que nos ayudaba en este tratamiento. Y por último, la vareniclina, que es un medicamento nuevo que se creó específicamente para dejar de fumar y que realmente tiene un efecto muy bueno sobre el sistema nervioso y sobre, más que nada, previniendo esos ataques de ansiedad que puede llegar a tener el paciente, esas sensaciones tan molestas que causa cuando uno está haciendo un tratamiento para dejar de fumar y cuando no tiene muy en claro cuáles son los objetivos que va a ir sufriendo. Las propuestas son varias. Lo que siempre aconsejamos es no decidir solo ir y comprar. Esto lo podemos hacer, de repente tenemos medicamentos libres como el reemplazo nicotínico, pero no solamente se trata de consumir algunos y sentarme a esperar porque realmente voy a fracasar en el tiempo. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta para dejar de fumar? Primero, animarse y consultar. La mayoría de los fumadores se encuentran en una etapa que nosotros la llamamos de precontemplación. ¿Qué significa esto? Sé que el cigarrillo hace mal, sé que las propagandas me dicen, o que la advertencia me dice que no debo fumar, sé que en las etiquetas de cigarrillos aparece las úlceras, aparece el cáncer de pulmón, pero bueno, seguramente a mí eso no me va a pasar y bueno, no he pensado en dejar de fumar. Lo que nosotros insistimos permanentemente es tratar de acercar a los pacientes, de que tomen interés y que decidan al menos pensar dejar de fumar. Siempre nosotros lo que proponemos es hacer un tratamiento a través de una terapia conductual. ¿Y qué significa esto de terapia conductual? Concurrir a algún lugar donde se lo pueda ayudar, donde se pueda seguir y conducir precisamente en todo el tratamiento. Se hace a través de consultas que son en forma semanal,
se hace a través de una línea telefónica directa, porque en esto siempre van a surgir muchas dudas, siempre van a surgir temores por parte de los pacientes que están dejando una adicción, y bueno, es importante que se sientan seguros y que se les pueda cubrir todos los tipos de dudas que puedan tener. Recordemos que la decisión siempre es de cada uno y es importante tomarla a tiempo. Muchas veces podemos ver detrás del tabaquismo, o tal vez no podamos ver, porque muchas veces enmascara la falsa seguridad, enmascara la tranquilidad, enmascara un montón de cosas, pero detrás se puede ocultar realmente cosas que no son agradables. Muchas gracias. Todos sabemos que los primeros momentos en los cuales se produce la gestación son los momentos definitivos para todo el desarrollo del feto. Si estamos libres de sustancias durante este tiempo, podemos asegurar que los riesgos van a ser los riesgos de cualquier población, de cualquier mujer a esa edad que quede embarazada, ni más ni menos. Si no está fumando, no corre riesgos aumentados por el tabaquismo. Se puede engordar, en realidad se va a engordar si realmente se sigue con un estado de ansiedad o de estrés y me vuelco por decir, bueno, no voy a fumar y voy a comer, pero esto realmente debe ser trabajado en la terapia, en la consulta diaria, y si es necesario el apoyo psicológico o el apoyo también de una nutricionista, hay que tenerlo en cuenta. En realidad no hay evidencia de que el cigarrillo electrónico ayude a dejar de fumar. No está probado por la FDA porque incluso se ha evaluado, se ha investigado que tiene sustancias que son tóxicas y por lo tanto no está dentro de la línea de tratamientos con evidencia que realizamos los que hacemos cesación tabáquica. Normalmente el EPOC es una enfermedad que afecta a los bronquios, es una de las... la EPOC es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Y en el 95% de los casos tiene relación con el tabaquismo, ¿sí? Dentro de los síntomas de la EPOC es la tos, esa tos crónica permanente que tiene expectoración, que tiene flema en la mayoría de los casos, y que el fumador es la típica excusa de decir, bueno, no, yo toso porque fumo. Es normal, no pasa nada, pero en realidad podemos llegar a tener una bronquitis crónica, podemos tener un EPOC. El EPOC en estadios más avanzados ya tenemos falta de aire, limitación con los ejercicios, incluso adelgazamiento, pérdida de peso, son muchas los síntomas y los signos que tiene esta enfermedad, pero depende en los estadios que lo encontremos, si es leve, moderada, severa o muy severa. En el caso de Sandro era una muy severa, en el cual, bueno, su limitación era total. En el caso de un paciente que tiene una EPOC leve, que tiene más de 50 años por lo general, que es cuando ya manifiesta la enfermedad, después de haber fumado de los 15 o los 20 años, empezamos con tos de tipo crónica, con flema y con falta de aire en algunos casos, pero principalmente ronda alrededor de eso.